Hola a todas y todos. No sé si en realidad es necesario este vídeo. Pero en todo caso, si se hace necesario, levantar la moral de combate. Antes de continuar, quiero decirles que este vídeo está dedicado a la memoria del compañero Perón Vuelve. Ya que nos enteramos que este lunes 20 de abril a las 03:46 horas ha fallecido en su provincia natal, después de una larga enfermedad, que no le impidió continuar con su militancia, a pesar del sacrificio físico que le implicaba. Nosotros, sus amigos y compañeros, continuaremos publicando en su perfil y el Club del 72, 17 de noviembre. Por esta razón este vídeo será publicado en la cuenta de YouTube del Club del 72 y será subido y difundido desde su perfil. Más allá de que escuchen mi voz, el único pedido que él hacía era que debíamos llamar a la reflexión a nuestros compañeros peronistas, tratando de persuadirlos que un kirchnerista no necesita ser peronista para estar en este proyecto nacional y popular, pero sin embargo, ningún peronista verdaderamente peronista podía estar fuera del kirchnerismo. Pensando en cómo podíamos titular este vídeo y cuál debería ser el contenido, decidimos un título que a él le hubiera gustado. ¿Cómo llegamos a la Argentina de hoy 2015? Como dijo la jefa, en su discurso en la 7ª Cumbre de las Américas, dirigiéndose al presidente Obama. A mí, me encanta la historia, porque enseña y nos muestra cómo podemos mejorar nuestro futuro. Pero les aclaro, que va a ser necesario, diría imprescindible, contar con la imaginación y conocimientos de cada uno que vea este vídeo, sin la cual, el mismo duraría más de 3 horas. Y no nos gusta dar las cosas masticadas, nos gusta, que como dice la jefa, usen las neuronas, que para algo están. Como este vídeo es también un homenaje, lo hemos realizado incluyendo material que Perón Vuelve tenía pensado subir. Por lo que aclaramos, será más largo que los habituales, pero más esclarecedor. ...16 de junio de 1955... Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos.
Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un tróley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo, la voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían, lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas
que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego. En partes proporcionales, nos debían Inglaterra $800 millones de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años.
De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años, a lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios, y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos: no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Esa es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo: bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad, y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije: vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto, y aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día, algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije: bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada.
Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije yo, veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo, y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierros viejos? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos.
era el precio que habían ajustado. Me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como interna, fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia.
Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1 millón de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice cuánto vale una onza Troy, le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió desde el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? y con todos los empréstitos que han hecho ahora. Todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Bien, siguiendo con nuestra cuestión. Claro, cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos
el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien, fue así. Por el contrario, cierran todavía la posibilidad. Natural. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Yo he hablado de la solución económica que nuestro gobierno dio a la situación, pero es indudable que esta situación económica hizo posible también todas las reformas sociales, que serían largas de enumerar. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus
legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba La verdad que esta es mi última cumbre como presidenta de la República Argentina. También creo que es la última cumbre del presidente Barack Obama. Y sí, es una cumbre histórica. Es una cumbre histórica porque participa por primera vez la República de Cuba. Curiosamente, nos enteramos de este acercamiento en mi país, cuando estábamos celebrando la cumbre del Mercosur el 17 de diciembre del año pasado, en la cual se anunció que iba a haber un diálogo simultáneo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, Raúl Castro. Pero por favor, no nos confundamos. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. Yo creo que la historia a mí me encanta. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa. Lo que pasó, por qué pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña, no para recordarla y autoflagelarnos, o como un ejercicio de masoquismo, sino simplemente para entender por qué pasaron las cosas. Entonces, tengamos claro que Cuba no está aquí, y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores. Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes, con un pueblo que, como recién lo indicaba Raúl, el 77% nació bajo el bloqueo, que sufrió y sufre aún muchísimas penurias. Y porque ese pueblo fue conducido y dirigido por líderes que no traicionaron su lucha, sino que fueron parte de ella. No por ello debemos dejar de valorar, como lo hemos hecho y así lo he manifestado, en forma absolutamente positiva, la decisión del presidente Barack Obama de iniciar el diálogo, de que sea bajo su presidencia que se inicie el diálogo. Es una actitud positiva y la valoramos. Y la verdad que estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico de el triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, bueno, digo, voy a participar como presidenta en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error. Debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden. Una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme. Porque realmente
resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de desconocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares, que de paso, y agrego así como al pasar, deberían hacerlos más efectivos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, porque con tanto presupuesto no se entiende cómo no se puede combatir al narcotráfico y hay 11 millones de indocumentados. Pero siguiendo con el tema, le preguntaba anoche a Nicolás Maduro, ¿cuánto es tu presupuesto militar? Y creo que me dijo 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, un poquito más. ¿Cómo puede entonces concebirse que la mayor potencia del mundo pueda considerar una amenaza a la República Bolivariana de Venezuela? Es más, escuchaba el discurso o las explicaciones del presidente Barack Obama a sus propios compatriotas luego de firmar el día 2 de abril el acuerdo con Irán acerca de la materia nuclear, conjuntamente con los otros integrantes del Consejo de Seguridad más Alemania, explicarle a sus propios compatriotas que debían sentirse seguros porque Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y que Irán apenas contaba con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos contaba con un presupuesto de más de 600.000 millones de dólares. Es una sinrazón y es realmente una pena. Presidente Obama, no sé si estará presidente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos si no tengo ganas. No está, no importa, alguien se lo contará. Es una pena, realmente, que tal vez producto de negociaciones internas en su país, porque sabemos también que no las tiene fácil, sabemos también de los sectores más reaccionarios, que lo acorralan, que le piden cosas, sabemos de la negociación política que tiene que llevar a cabo con varias dificultades, pero realmente, si querían enfrentar a Venezuela, deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie puede creer esto, como nadie puede creer que el Reino Unido haya declarado también una amenaza a mi país, la República Argentina, respecto de nuestro propio territorio, que son las Islas Malvinas. Resulta absurdo, un presupuesto de casi 60.000 millones de dólares, 2.3 del PBI del Reino Unido está dedicado a defensa. Absurdo también, pero me llamó la atención la similitud y la simultaneidad de ambas posiciones. Y me llama la atención porque han gobernado mi país dictaduras terribles que acabaron con la vida de miles de argentinos y que fueron precisamente las que decidieron la guerra de Malvinas en 1982. Y sin embargo, con ellos se tuvo siempre relaciones, casi diríamos cordiales. Por eso digo que es una pena que esta cumbre se vea ensombrecida por esa decisión y pedimos, junto a los demás hermanos países, que ese decreto sea dejado de lado, pero no por una cuestión, miren, no voy a apelar ni a la soberanía, ni a discursos lacrimógenos, simplemente apelar al sentido común. Decía el líder que fundó mi movimiento, el general Perón, que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que resulta absolutamente ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza.
miran y nos hacen así con la mano. Bueno, y yo recordé ese momento, que en ese momento no estaba tan sonriente, ni alegre, ni predispuesta como estoy hoy. Debo reconocerlo. Alguna cosa habré dicho por lo bajo. Y retorné a este momento. En ese momento yo era fiscal general del partido. Ese era todo mi cargo. Año 1983. Tenía 33 años. 33 años. Fiscal general. Nunca soñé. Si nunca soñé estar como presidente de la República, les puedo asegurar que muchos menos podía haber soñado en ese momento estar en un espacio como este, rodeada de militantes radicales, agitando sus banderas y acompañando este proyecto nacional. Y la verdad que esto te marca la densidad de la historia argentina, la profundidad, la intensidad de la historia argentina, de lo que hemos transcurrido en estos años de democracia de 1983 a la fecha, como decía Leopoldo, los dos partidos que signaron el enfrentamiento prácticamente durante más de la mitad del siglo XX, las tensiones entre ambas fuerzas políticas, dentro de las propias fuerzas políticas, los sectores que pugnaban hacia un lado y cómo vencían los sectores de un lado y del otro, y entonces partidos nacionales y populares y democráticos. Nosotros incorporamos el concepto de democracia más tarde, es cierto. Nos decíamos nacionales y populares y mirábamos con cierto dejo de sorna e ironía el tema de las democracias. Yo recuerdo también, y déjenme recordar un poco, porque mañana van a decir estaban nostalgiosos. No estamos nostalgiosos. Después vengo por el presente y por el futuro. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No se puede entender el presente y mucho menos construir el futuro si no conociste y viviste el pasado en este país. O si cuando pasaban las cosas que pasaban en el país, considerabas que la política era algo en la cual no había que meterse. Bueno, en definitiva, acá estamos los que consideramos toda la vida que la política, por eso de nada, por aquel que me gritó gracias por la política, o la que me gritó gracias por la política, los que consideramos que la política es y sigue y será siendo el instrumento más adecuado para transformar, modificar la realidad en beneficio de las grandes mayorías populares. Y les decía, por eso es importante recordar la historia, no porque seamos nostalgiosos, sino simplemente para no volver a cometer los mismos errores. Por eso el concepto de nacional y popular se une indisolublemente al de democracia, al de democrático. No somos únicamente nacionales y populares, somos nacionales, populares y democráticos. Y tal vez, como nunca, esa palabra democracia haya sido valorizada como nos pasó en estos últimos años ante los múltiples intentos destituyentes que hubo, desconociendo el voto de la mayoría, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, pero no por cualquier cosa, sino porque cuando lo nacional y lo popular se pone en marcha, cuando comenzamos con la redistribución del ingreso, cuando comenzamos realmente no a afectar o a tocar intereses, porque en definitiva, en estos últimos años, no solamente han crecido los trabajadores, las clases medias, sino también aquellos que, aunque parezca mentira, nos combaten, nos critican, nos atacan,
porque hemos sido nosotros los que hemos permitido el surgimiento nuevamente del empresariado nacional, de la industria nacional, no solamente en el campo de lo industrial, sino también de lo financiero. Antes del año 2003, la banca era mayoritariamente extranjera. Hoy podemos decir, pese a quien pese y pese a los muchos banqueros, que la banca es nacional después del año 2003 también. Entonces, debo decir también que estar acá no me cuesta porque desde muy joven conviví con mi padre radical, balvinista. Decía que Alfonsín era amigo de izquierda, no le gustaba mucho, así que imagínate lo que podía decir de nosotros. Y con mi madre, pero esto, o sea, en realidad yo creo que esto que está sucediendo hoy, aquí, ahora, marca claramente que muy lejos de estar en un fin de ciclo, estamos entrando exactamente en el comienzo y en el corazón de un nuevo ciclo político. Si se me permite, yo creo que el verdadero fin de ciclo político en la Argentina, porque la Argentina ha tenido muchos ciclos políticos, desde el siglo XIX, signada por el enfrentamiento entre unitarios y federales, que en definitiva también era el enfrentamiento entre lo nacional y popular y lo centralista y con visión marcadamente extranjerizante, bajo el nombre de unitarios. Luego surgió el irigoyenismo, como la lucha contra el régimen, para lograr la expresión del voto popular. Y luego durante la década de los años 50 estuvo esa tensión entre peronismo y radicalismo, pero también debemos hacernos cargos nosotros, los peronistas, que en la década de los 90 y bajo el signo de nuestro partido se llevaron a cabo las políticas neoliberales más terribles de las que se tenga memoria. Y de eso nos tenemos que hacer cargo también. Creo entonces que, y no pasa por una cuestión de autoflagelación, que cada uno de los partidos nacionales y populares recuerde su historia, su fracaso, sus frustraciones, sus ilusiones, sus esperanzas. Al contrario, ayuda a sanar. Ayuda a sanar porque ayuda a darte elementos para construir algo nuevo. ¿Algo que es esto? Yo creo que el fin de ciclo realmente se produjo en la Argentina en el año 2001. Ese fue el verdadero fin de ciclo, el año 2001. ¿Por qué? Y fíjense que en eso hasta la Argentina fue adelantada, porque hasta para reventar somos adelantados nosotros. Reventamos antes que el resto del mundo. Hoy vemos un mundo en condiciones muy similares a las que tenía la República Argentina en el año 2001. Altísimo nivel de endeudamiento. Hablaban ustedes en el documento de que el desendeudamiento, el terminar con el flagelo, con esa espada que impedía el crecimiento, que era la deuda externa, hoy es un problema en los mayores países del mundo, el altísimo nivel de endeudamiento, el mismo que nosotros teníamos allá por el año 2003, un 150, un 160% del PBI. Bueno, esa explosión fue en el año 2001. Sería injusto creer que el año 2001 fue el resultado de la explosión de 2 años de gestión de un sector político. Fue la acumulación de un proceso de desindustrialización, de un proceso de atacar nuestra economía que tampoco ni siquiera empezó en los 90, que empezó, si tengo que marcar una fecha precisa, el 24 de marzo de 1976, cuando empezó la gran destrucción de la República Argentina. Y esto impactó
Porque no se puede atravesar a argentinos, compatriotas, una tragedia como la que vivimos los argentinos entre 1976 y 1983 y salir indemnes, y salir alegremente a gobernar o a gestionar. No, es imposible. Si pudiéramos hacer eso, estaríamos para el psicólogo. La Argentina sufrió las consecuencias de lo que nos pasó en esos años. Una de ellas, instalar el miedo en la sociedad a cualquier intento de cambio, el posibilismo, el que si hacías tal cosa se venía el mundo abajo, el que no se podía decir no al Fondo Monetario Internacional porque entonces te caía la espada de Damocles en la cabeza y se acababa todo gobierno. Y fíjense qué curioso, antes de venir acá, que siempre me están dando cables permanentemente, mi gente de la Secretaría de Informaciones, acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Miren si no hay fin de ciclo. Miren si no hay fin de ese ciclo y comienzo de este. Un fin de ciclo en el año 2001 de políticas neoliberales y de partidos también donde pujaban por apoderarse de los partidos populares para de allí dirigir. Y lo pudieron hacer, vaya que lo pudieron hacer. Lo pudieron hacer por eso que nos había pasado, por el posibilismo. Para colmo, a los 6 años de venir a la democracia se cae el muro de Berlín. El otro gran masazo, no porque estuviéramos de acuerdo con lo que pasaba en la Unión Soviética, sino porque era casi el certificado de defunción de las ideologías, de que habían muerto las ideologías, que venía el fin de la historia, que se instalaba el neoliberalismo, y ya era imposible discutir otra cosa. Miren todas las cosas. Todos teníamos en la memoria, ustedes saben que yo nací en La Plata, todos teníamos y siguen, ahora afortunadamente no ya, pero durante mucho tiempo tuvieron en la memoria lo que era ser joven e involucrarse en política. Te podía costar la vida, te podía costar el señalamiento permanente, el apartamiento. Creó miedo en la sociedad, que todo intento de cambio, de transformación, más allá de los errores que se cometió como generación en aquella época, que es diferente a los errores u horrores que hicieron otros, porque en definitiva esa generación pagó con su vida los errores y los horrores. Otros se equivocaron con la vida y con el patrimonio de los demás y ellos siguen viviendo muy bien. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Digo entonces que toda esa etapa marcó a fuego a los partidos políticos en la Argentina, por lo menos a los nacionales y populares. Y entonces las políticas neoliberales del Consenso de Washington no necesitaron tener partido ni tener dirigentes. Al contrario, tenían la mejor fachada, la mejor máscara, la mejor cabecera de playa, si se me permite un término de ingreso. ¿Qué mejor que el peronismo? ¿Qué mejor que ese partido de historia popular? ¿Qué mejor que el partido del general Perón y de Evita llevando a cabo estas políticas? Esto fue lo que nos pasó. Y fue lo que pasó después también, cuando Desprendimientos de nuestro partido conformaron con el sector más conservador también del otro partido, lo que vino después, y finalmente terminó viniendo el mismo hombre circular. No voy a nombrarlo, ya saben de quién estoy hablando. No voy a nombrarlo, pero es circular. Es circular. Y hoy leí en el diario La Nación, en un congreso que hubo de economistas organizado por grupos de empresarios, que alguien decía que necesitábamos a este hombre
más 200 más como él para organizar el próximo gobierno. ¿Sí? Estas cosas no solamente se dicen, sino lo que es mucho peor, se piensan. Y algunos la piensan ejecutar y no se animan a decirlo porque si no, no los votaría nadie. Esta es la otra cuestión también. Y digo que es circular, y digo que este hombre fue circular, porque si uno ve la historia, terminó estatizando toda la deuda privada con la dictadura. Privatizó durante los 90. Y luego, en el 2000, vino a recoger la plata bajo la forma de megacanje, blindaje y otras cosas más que se habían colocado a tasas usuriarias en dólares en un mundo donde el dólar, el depósito en dólar se pagaba al 2%, acá se pagaba al 14%, al 15%, vino, lo pusieron, lo trajeron para hacer la retirada. No es que el Fondo Monetario nos soltó la mano, es que nunca nos tuvo de la mano, siempre nos tuvo con la pata arriba de la cabeza de los argentinos, nunca nos soltó de la mano. De ese apenas 22% de los votos, si renuncia obviamente le correspondía ser presidente, como realmente lo fue, a esa legalidad la vamos a llenar de legitimidad al gobernar a favor de las grandes mayorías. Y eso nos va a dar la fuerza, porque en definitiva la fuerza de un gobierno, por supuesto que la fortaleza la da un 54% robusto, un 50% robusto, por supuesto que es muy bueno ganar las elecciones, pero ahí tenemos el ejemplo tan cercano en el 2001 del 50% de los votos, o un poco más, unas pocas décimas más, casi un 51%, y al poco tiempo deslegitimado. Y la inversa, un 22% de los votos y al poco tiempo legitimado. Este ejemplo te demuestra que en realidad, en la Argentina, lo que importa, no ya para administrar o gestionar, la palabra que es buena, es linda, pero a mí me gusta hablar de gobernar. Pero tampoco alcanza con gobernar. Hay que aclarar para quién y cómo vas a gobernar. Y yo creo que esto es el concepto de legitimidad que comenzamos a construir desde ese 25 de mayo del año 2003. Y con banderas que tal vez muchos creían que no existían en la sociedad argentina. Si vos hacías encuestas, porque en eso debo reconocerle algo a Néstor. Le importaba un pito lo que dijeran las encuestas. El tipo gobernaba e iba de acuerdo a las ideas, a las convicciones y a los intereses, fundamentalmente, porque nuestra experiencia juvenil de militancia nos organizó la cabeza, como lo dijo él, para no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, pero también nos organizó la cabeza para saber que teníamos que gestionar, que gobernar de acuerdo a los intereses, que eran intereses poderosos, que había que enfrentarlos y que había que construir mucha legitimidad y que se podía hacer. Y yo creo que esta es una de las claves también de gobernar. Y esta etapa que estamos viviendo hoy en la Argentina, que es una etapa que nos miran y admiran desde el mundo. ¿Cómo hicimos para desenroscarnos del nudo de la deuda externa sin acceso al mercado de capitales? Lo hicimos porque superamos una contradicción como aquella de mercado interno o exportaciones, importaciones. No, las dos cosas. ¿Y por qué? Porque veíamos que los grandes países exportadores de la doctrina del libre comercio y exportadores de sus productos desarrollaban fuertes mercados internos previamente a conducirse y a comportarse como países o como potencias. Y entonces necesitábamos terminar con ese falso dilema de mercado interno, los dos, exportaciones y mercado interno. Terminar con el falso dilema de primero hay que crecer
para después distribuir. No, primero distribuir, que cuando distribuís, después crecés. Falsos dilemas. Distribuir y crecer. Si la industria o el campo, pero hasta esas cosas nos metieron en la cabeza. Y las recitábamos. ¿Cómo que industria o campo? Las dos cosas necesitamos. Porque para industrializar algo, primero tengo que sacarlo de la tierra, sea bajo la forma de algo orgánico, inorgánico, material, elementos, petróleo, minerales, alimentos. Primero tengo que sacarlo de la tierra. De la nada no se construye nada. Y ahí también advertimos que faltaba una materia pendiente en la República Argentina, que era la ciencia y la tecnología. Nosotros, que siempre tuvimos el mote del libro sí, o de libros no, alpargata sí, libros no. También tuvimos el desafío, nos dimos el desafío de poner sobre la mesa como uno de los pilares fundamentales de esta Argentina la ciencia y la tecnología. Y cuando fundamos ARSAT, nos votaron en contra y decían, ¿para qué queremos satélites? Dijo uno que es candidato. Mirá vos, ¿cómo que para qué queremos satélites? Después sí, cuando lanzamos el ARSAT 1 estaban todos aplaudiendo. ¿Pero para qué estábamos construyendo satélites? Porque necesitamos además industria, campo, ciencia y tecnología, investigación, innovación y desarrollo. Por eso repatriamos científicos, por eso volvimos a darle al CONICET toda la fuerza que tiene que tener. Por eso necesitamos capacitar nuestros recursos humanos, nuestro pueblo, que es lo más que tenemos. Escúchame, todos los que estamos sentados en esta mesa, empezando por la que habla, somos hijos de la Universidad Nacional, Pública y Gratuita. La educación, otro de los pilares que también pusimos en marcha, no ya en los grandes centros universitarios en los cuales nos recibimos, sino comenzamos también a llevar la universidad al conurbano, a las provincias, para aquellos que no podían, porque, Kirchner pudo costearse, el padre pudo pagarle venir a La Plata, si no se hubiera perdido, mirá a quién se hubiera perdido, si no lo hubieran podido costear, y yo me lo hubiera perdido a él también. Pero terminar con esta dicotomía también de grandes centros urbanos con el resto del país, integrar la Argentina, el otro gran desafío. Y hay que seguir profundizando en la integración de la Argentina porque todavía estamos ante una Argentina muy desigual geográficamente en materia de oportunidades para sus habitantes, en acceso a los bienes culturales, a los bienes educacionales, a los bienes de la infraestructura. Falta mucho por hacer. Ahora bien, y hablando de algo que dijo, y de este momento que estamos viviendo históricos, donde es cierto, hay un nuevo sujeto político histórico. Yo no me puedo explicar solamente como presidenta desde el peronismo. Sería muy injusto. Me votaron muchísima gente que nunca fue peronista ni lo piensa hacer, además. Votó gente que viene del alfonsinismo, del radicalismo, gente que viene del viejo Partido Comunista, que fundaron nuevas agrupaciones. Este Frente para la Victoria, del que hace mención, este documento que acaba de leer Leopoldo, no es el peronismo, es el peronismo más un montón de historias, de identidades y cosas que han sucedido en el país y que se han sumado a este Frente para la Victoria que supera, contiene al peronismo. No a todos, porque hay algunos peronistas que no se identifican con el Frente para la Victoria. Pero el otro día alguien me decía, no lo dije yo, me lo dijo el gobernador de Salta, que resultó, se puede ser kirchnerista y no ser peronista. Lo que no se puede es ser peronista sin ser kirchnerista. Porque, ¿o lo decís vos también? ¿Vos también lo decís? Ah, bueno. Entonces, este espacio nuevo
que se define como nacional, popular y democrático y que debe seguir definiéndose de esta manera. Porque yo me doy cuenta en las últimas movilizaciones populares, gente que va por primera vez a una movilización popular, que nunca habían ido a una plaza de Mayo o a una plaza de los dos congresos, con ningún partido, ni con la Unión Cívica Radical de Alfonsín, ni con el peronismo, ni con nadie, ni inclusive con nosotros en nuestra primera gestión. Y que se incorporaron ahora después porque, claro, mucha gente desconfiaba de la política y que tenía para creer primero que ver, y vieron. Y fundamentalmente, este fenómeno sociológico se da entre los más jóvenes, porque los más jóvenes habían sufrido muchas frustraciones. Venían de experiencias que no habían sido buenas. Cuando ustedes cantaron hoy, cuando yo ingresé, que a mí me impresionó tanto, esa consigna, somos la vida, somos la paz, que fue la consigna que los mostró al alfonsinismo, no al radicalismo, y no me importa que me critiquen otros. Las elecciones en el 83 las ganó el alfonsinismo. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando ustedes cantaban esa consigna, somos la vida, somos la paz, ¿cómo es? Ahí está, en el proyecto Somos la vida y somos la paz. Somos el alfonsinismo en el proyecto nacional. Y ahí está la definición de todo este documento cuando habla de ampliar fronteras, nacional, popular y democrático. Y yo me dirijo a todos mis compatriotas en este momento. Todo aquel, y olvídese si no tiene afiliación partidaria o si alguna vez firmó una ficha y después la rompió lleno de bronca por frustraciones, olvídese de todo eso. Si usted es nacional porque cree que tenemos que tener políticas que se diseñen en la Casa Rosada, donde reside el que o la que es votada mayoritariamente por el pueblo, si tenemos que tener nuestras propias políticas nacionales sin subordinación a los dictados del Fondo Monetario Internacional, si no podemos hacer lo que se le ocurre a un juez en Nueva York dictaminando pagar 1.700% en un caso de usura internacional a los fondos buitres, si además se cree que tenemos que tener una política de relaciones con el mundo, porque el mundo ya no es unipolar, el mundo es multipolar, plural, diverso y complejo, sobre todo muy complejo después del 2001, porque, compatriotas, hasta el 2001 en este mundo discutíamos ideas. Hubo guerras por ideas, es cierto, pero a partir del 2001 entramos en un mundo más complejo, en donde ya las guerras no son por ideas, sino que casi como con el cangrejo retrocediendo, comienzan a darse conflictos interreligiosos, raciales o étnicos. Es un mundo mucho más complejo, que afortunadamente no nos toca como continente, pero en el cual muchas veces nos arrastran o nos quieren arrastrar de un bando o del otro. Y acá, voy así, levantar la posición histórica de Irigoyen y Perón. Tercera posición, que es, por sobre todas las cosas, porque para los que no les gusta la historia y por lo tanto no la leen, yo les voy a recordar que una de las cosas que se le reprochó a Hipólito Yrigoyen fue la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Y la gran, también
el gran reproche que tuvo Perón fue también la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Que no es porque los argentinos seamos neutrales, porque nos gusta tomar partido en todo, pero el primer partido que tomamos siempre es el de la Argentina. Por eso privilegiamos por sobre todas las cosas, en primer término, los intereses de nuestro propio país. Nacional es no concebir tampoco a la nación como algo abstracto.